se confirma, ¿verdad? Es esto al respecto. Entonces, vamos a ir, hermanos, al Salmo 150 y vamos a leer del 1 al 6. El Salmo 150 es el último salmo, ¿sí? Para que no se enrede. Porque si quiere buscar el 151, no hay. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y remata con esto, hermanos: todo lo que respire, alabe a Jehová o ajá. ¿Respiras, hermano? ¿Sí? Mientras que tengamos la oportunidad de respirar, tenemos el deber de alabar. ¿Sí me explico? Y cuando tratamos este punto, este capítulo 150, versículo 6, siempre les hablo de una vez que escuché a una enfermera que predicó acerca de este salmo y me impactó porque yo ya lo sabía, desde la secundaria nos los enseñan que cada célula respira, ¿verdad? Sí, aprendimos eso en la secundaria. Y lo que saben medicina, pues más, ¿verdad? Entonces, somos millones de células conformadas en este cuerpecito que tenemos. Y cada una de ellas tiene el deber de alabar a Jehová. Pero tenemos que aprender, tenemos que entender lo que es la alabanza y la adoración. Porque si no, entonces mi cuerpo no alaba a Jehová. ¿Me explico? Entonces, de ahí surge una serie de situaciones en mi vida, tanto emocionales, psicológicas y físicas, que se afectan por causa de que nosotros no alabamos a Jehová. ¿Ok? Muy bien. Inclusive incluye las maldiciones generacionales. ¿Sí conoce usted acerca de ello? Hay maldiciones que nuestros abuelos o bisabuelos nos transmitieron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Y entonces cuando nosotros no rompemos con eso por medio de la adoración y la alabanza, nosotros seguimos con esas generaciones o esas maldiciones creándose en nuestras vidas. Así es que, hermanos, se da cuenta la importancia que tiene la adoración y la alabanza en el ser humano, en nosotros como hijos de Dios principalmente, porque nosotros somos entendidos en las cuestiones espirituales y la demás gente no sabe, no entiende, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros somos entendidos en lo espiritual? Porque vinimos al requisito que Dios ha puesto para convertirnos en hijos de Dios. Primeramente dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y Juan 1:12 me dice claramente que si yo creo en Jesucristo y le acepto como Salvador, tengo el derecho y el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Así que tengo que entender dentro como ser humano que el proyecto de Dios se llama Jesucristo en el corazón de las personas. Pero yo tengo la decisión y tengo yo ¿cómo se dice? La voluntad de aceptarlo o rechazarlo. Y si lo acepto, empiezo a vivir una vida de hijo de Dios y empieza Dios a transformar mi vida, tanto física, espiritual y emocional o del alma, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces Dios empieza esa obra
poderosa. Y empezamos nosotros a entender la alabanza, la adoración. Y no solamente lo podemos hacer con el alma. Algunas personas quieren separar el alma del espíritu y del cuerpo. No se puede, hermanos. En la Biblia lo menciona como una forma para que nosotros aprendamos en qué consiste cada elemento, pero no porque podemos ser divisibles. Si mi alma sale de esto, ¿qué pasa? Entonces no puedo ser divisible. La Escritura lo trata para que entendamos la función de cada una de nuestras partes o nuestras tripartitas partes, y podamos entender la plenitud y todo lo que abarca el ser un hijo de Dios, y qué tanto yo debo alabar y bendecir o adorar al Señor. Así es que yo tengo que entender que el único medio para poder alabar al Señor como debe de ser es por medio de Jesucristo. Es por la salvación nuestra, el perdón de nuestros pecados, y puestos como hijos de Dios delante de Él, porque dice que Él nos compró a precio caro con su vida, y nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y anunciar las virtudes, hermanos, no es solamente hablar del evangelio de Jesucristo, sino que esas virtudes incluyen alma, cuerpo y espíritu. Y las virtudes de Dios deben expresarse por medio del alma, del cuerpo y del espíritu. No es nomás de que, es que estoy alabando al Señor, pero haciendo tontería y media. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es que yo adoro al Señor, ¿verdad?, y hago lo que me da la gana. No, hermanos, tenemos que aprender en qué consiste esto. ¿Sí? Bien, Hebreos, ahora uno del Nuevo Testamento, Hebreos 13:15 dice: así que por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Cada vez que tú presentas alabanza y oración, tú presentas un sacrificio, ¿ok? Un sacrificio de parte tuya. O sea, tú tienes que decidirlo. Dios no va a venir, si tú quieres levantar la mano, Dios no va a venir a levantarte la fuerza, y no, yo no quiero, no, hermano, tiene que ser una acción voluntaria. Si tú levantas tus manos, si tú te hincas, si tú te pones reverente, si tú te involucras en el canto. Por ejemplo, ¿sabías tú que adorar y alabar a Dios es llegar temprano? ¿Y? Amén, o ay, decía un predicador. Son frutos, hermanos, son no solamente de labios, sino que virtudes que tenemos que dar a conocer. Tú llegas a todos lados tarde. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que es la alabanza y la adoración también, que abarca nuestras decisiones. ¿Sí? Dios no va a venir a obligarte, y muchas veces sí pone algo de su parte, porque hay veces que Dios levanta personas o a hijos de Dios en la madrugada para orar. Como una vez me dijo un hermano, un pastor, ¿verdad? Lo vi yo en una reunión y me dijo, fue corriendo conmigo y me dijo: ¿qué te pasa, varón? ¿Qué estás pasando? ¿En qué situaciones tienes? Y yo me quedé, no, nada, le digo, todo bien. Porque tengo 2 meses que Dios me levanta a orar por ti. Y por eso vengo alterado para preguntarte qué te sucede. Le digo, no, hermano, gracias por tus oraciones que han evitado que yo me pase algo. Entonces, no creas que es una mentira lo que está pasando contigo, no creas que es algo raro que está pasando contigo, sino que es algo efectivo
que Dios te está usando como una medida de bendición para mi vida y que yo ni siquiera me había dado cuenta. Desde hoy voy a tener cuidado en ciertas cosas, porque si tú vienes conmigo a decirme que tienes 2 meses orando por mí, significa que cosas graves están alrededor mío y no me he dado cuenta. Sí. Así es que quiero agradecerte y quiero bendecirte. Así es que, hermanos, ninguna situación de nosotros está en vano, está en balde. Tenemos que aprender que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos, que todo lo que nosotros anhelamos debe de ir con el propósito de alabar y adorar al Señor. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Lo que voy a hacer va a adorar y alabar al Señor? Esa es la pregunta. No es de que es que yo tengo ganas de. No, es esto que voy a hacer con mis acciones va a adorar y alabar al Señor. Esa es la pregunta que tenemos que estarnos haciendo constantemente en cada una de las cosas que hacemos, porque es como Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y nos empieza a levantar. Entonces, hermanos, estos 2 versículos vamos a tomarlos como referencia, pero primero quisiera hablarles de los mandatos del Señor. Va rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, los mandatos de alabar y adorar al Señor en los salmos. Viene el Salmo 150 que ya lo leímos, del 1 al 6. Viene el Salmo 100 del 1 al 2 que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Vienes con regocijo, hermano? Porque aquí está el Señor. Y cuando la iglesia se reúne, se hace más eminente su presencia. ¿Vienes con regocijo o vienes a regañadientas? ¿Vienes con regocijo o vienes a fuerza para quedar bien con alguien? Le digo porque a mí me movió una muchachita hace muchos años, ¿verdad? Que ahora es mi esposa, ¿verdad? A que yo fuera a una iglesia. Y mi intención no era alabar y adorar al Señor, era ver qué conseguía, ¿verdad? No sabía que era una trampa de parte, no sé si de la muchachita o de Dios, ¿verdad? Pero me confronté con el Evangelio, con intereses equivocados, pero Dios usó eso para tocar mi corazón. Entonces, aunque vengamos nosotros, hermanos, con otras intenciones, debemos disponernos para que Dios nos toque, porque cuando Dios toca, las cosas cambian. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando nos disponemos y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, las cosas cambian. El Salmo 29:2 dice: dad al Señor la gloria debido a su nombre, nomás porque así se llama. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. La adoración es un deber. Reconoce la gloria y la permanencia del Señor. Los mandatos del Nuevo Testamento es Efesios 5:19 al 20, que dice: hablad entre vosotros con salmos. ¿Cómo hablas entre vosotros ustedes, hermanos? ¿Con maldicencias o con salmos? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, hermanos. De igual decir: qué hijo tan latoso tengo, Dios mío, de mi vida. Debemos darle gracias. Señor, gracias por mi hijo. Ayúdame a ayudarlo, a que venga a tus pies, a que entienda el Evangelio. Esa es debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Y luego la esposa con el esposo: Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? No, esa no es la palabra correcta. Es: Señor, gracias por mi cónyuge. Señor, ayúdame para que podamos tener la comunión, los acuerdos adecuados, para que podamos entendernos por medio del Espíritu. Porque le voy a decir una cosa: física y emocionalmente no nos vamos a entender. Tenemos que entendernos en el Espíritu. Por eso Dios manda al esposo
amar a su mujer, y a la esposa mande respete a su marido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el nivel espiritual que se debe manejar. Porque si nos manejamos con otros niveles, entonces yo no sé por qué, pero regularmente salen regaños y pleitos, iras, contiendas, enojos, maledicencias, envidias y una serie de cosas que nos destruyen. Así es que tenemos nosotros que entender que adorar al Señor tenemos que hacerlo y en nuestra relación con las personas, no solamente con el cónyuge, con nuestros hijos. Inclusive la Biblia nos llama a no exasperar a nuestros hijos. ¿Sabe qué es esa palabra? No las hagas enojar, no los hagas ponerse estresados, ¿verdad? Tú puedes solicitarle lo que tú quieras con amor y con cariño, ¿verdad? Pero tú tienes que aprender que tu sí sea sí y tu no sea no. Mi esposa, mis hijos, mis nietas saben que yo digo sí y digo no. ¿Verdad? Y a veces me hablan, abuelito, fíjate, ya sabes, hija, ¿qué te dije? No, pues, entonces, ¿qué andas averiguando? ¿Verdad? Es que yo quería, es que me invitaron. No, ya sabes, ya se te dijo. No averigues mucho, ¿verdad? Ubícate. Y entonces ellos van aprendiendo a someterse a una autoridad, a alguien que viene de parte de Dios. Y también dice el Hebreos 13:15, que ya nosotros lo leímos, no lo vamos a leer, pero Apocalipsis 19:5 dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes, no importa el tamaño ni la edad, pequeños y grandes. Así es que yo puedo entender por medio de estos mandatos que toda la creación está obligada, hasta los árboles, hermanos, está obligada a alabar y adorar al Señor. También debo entender toda la vida que yo debo incluir la alabanza y la adoración en toda mi vida como creyente y en todas mis decisiones y en todas mis pláticas. Aunque parezcamos enfadosos o religiosos, ahora el mundo está tratando de relegar a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque no hablamos lo políticamente correcto. ¿Sí me explico? Aquí no se trata de políticas, hermano. Se trata de obedecer lo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido que entre nosotros nos hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y voy a decirte algo muy importante antes de pasar más allá. El único instrumento de adoración y alabanza que tenemos nosotros los seres humanos se llama voz. Si tienes voz, tienes la facultad de alabar al Señor. ¿Sí? Tu deber es educarla. Tu deber es entrar dentro del orden, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, que cuando Dios te toca y el Espíritu Santo trabaja contigo, cuando empiezas a cantar del corazón, ¿sabes qué pasa? Te entonas. Solito, sin que nadie te enseñe, te entonas. Y cuando tú estás agradecido con Dios o agradecida con Dios y se inflama o se hincha el corazón de agradecimiento, las expresiones no faltan. Empiezas a levantar tus manos, te hincas, te postras y muchas veces hasta empiezas a alabar a Dios brincando y saltando sin que haya música. ¿Me explico? Así es que realmente la adoración y la alabanza tiene que ver con el toque de Dios en la persona. Por eso al principio dije
que sin Cristo no tenemos la capacidad de alabar y adorar a Dios verdaderamente. Porque cuando el toque del Espíritu Santo llega a nuestro corazón, a nuestras vidas, hermanos, tenemos toda la libertad y tenemos la facultad de poder hacerlo para la gloria de Dios. Y lo hacemos bien. Lo hacemos bien. Así es que en todas las facetas de nuestra vida como creyentes, hermanos, está incluida la alabanza y la adoración. Tu relación como esposos, tu relación como padres, tu relación como familia, tu relación como compañero de trabajo, tu relación como empresario, tu relación como vecino, todo está incluido. Así que si te peleas con tu vecino, no estás alabando al Señor. Si te peleas con tus compañeros, no estás alabando al Señor. Y no estoy diciendo que seas dejado o dejada, porque tú con buenas palabras y con el buen juicio puedes debatir lo que tú quieras, sin caer en la agresión y sin caer en las palabras altisonantes o agresivas, como le llamamos también. Podemos aprender en estos textos bíblicos que abarca toda la comunidad de fe. No debe quedar nadie fuera de esta oportunidad de alabar y bendecir el santo nombre del Señor. La pregunta es, aparte de lo que hemos visto, ¿cómo o de qué formas se adora y alaba al Señor? Como lo hemos hecho aquí, con cánticos y música. Vuelvo a repetir, tu voz es el instrumento que Dios te ha dado para que le alabes y le adores. No digas, es que yo soy semitono, hermano. ¿Ah? A otros soy como la chimoltrufia. ¿Ah? Aunque no crean, la chimoltrufia era entonada. Lo que hacía era que cantaba a gritos, pero era entonada. Yo un día me puse a analizar eso porque alguien dijo así y dije, voy a ver a chimoltrufia, a ver qué. Y puse atención en lo que cantaba y estaba entonada. Entonces, ¿por qué dicen que desafina? No, sino que canta a gritos, y como canta a gritos pareciera que está desentonada, pero no. Es increíble, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que entender, no lo hace bien, ¿verdad? Porque no está educada, o lo hacía de una forma de chiste, pero estaba entonada. Y nosotros, hermanos, como dije anteriormente, cuando nosotros dejamos que Dios nos toque, nos entonamos solitos. Solitos. Si sientes que no te sale la adoración y la alabanza, es porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo tocar tu corazón, ¿verdad? Luego el agradecimiento produce también, porque el agradecimiento nos produce alegría, gozo, ¿verdad? Y el gozo y alegría también nos hace movernos, porque recordemos que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu están aquí. Estoy en regocijo en mi alma, tengo que estar en regocijo con mi cuerpo. No puedo estar lleno de gozo, ¿verdad? Y mi cuerpo así. No, es imposible eso. Cuando menos una sonrisa, ¿verdad? Cuando menos de sentir esa presencia, ese gozo y esa alegría en nuestras vidas. Aleluya. Y nuestras acciones, hermanos, vamos a seguir, permítanme. El Salmo 33 del 2 al 3 dice: den gracias al Señor con lira, cántenle con arpa de 10 cuerdas, cántenle una canción nueva. Yo estoy incursionando en las nuevas, ¿cómo se dice? Nuevas corrientes de cantos cristianos, ¿verdad? Y me he encontrado algunos muy interesantes, como el reggae gospel, ¿verdad? Que prácticamente es una oración cantada y habla de verdades muy profundas, muy profundas, que no es un canto a veces como un tipo poema o un tipo profético, porque hay cánticos proféticos, hermanos. Yo te alabo de corazón, y si no tengo un corazón de alabanza,
estoy profetizando que voy a alabar de corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es por eso que tenemos que aprender, hermanos, a involucrarnos, pero tiene que ver con tu voluntad. Si tú no tienes voluntad, nada va a pasar. Si tú no lo decides, nada va a pasar. Pero si tú lo decides, la obra de Dios va a crecer en tu vida. Y entonces hasta cantante vas a salir, ¿verdad? Algún ni en el baño canto, hermano, pues empieza, hermano, ¿verdad? Empieza. Y al final vamos a ver por qué. Debemos también, hermanos, alabar al Señor en oración y proclamación. El Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Salmo 22:3 dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El hermano que dirigió dijo una gran verdad: cuando alabamos hay milagros. No sé si usted lo escuchó, pero yo sí lo escuché. Cuando alabamos hay milagros. Y dentro de mis casi 40 años de ministerio, me ha tocado ver milagros en la alabanza, sin que nadie ore por nadie. Liberaciones en medio de la alabanza, sin necesidad de hacer espectáculos y sin necesidad de nada. Es la presencia de Dios llegando y tocando los corazones y las personas disponiéndose. ¿Sí me explico? Ya muchas veces lo he mencionado, no sé cuántas veces lo he hecho aquí, ¿verdad? Pero lo que más me impactó en mi vida fue una obra milagrosa por medio de la alabanza. Estábamos empezando el culto y llegan dos hombres con un hombre enfermo, totalmente, ¿cómo le dicen? Garruñido, ¿cómo dicen? Engarroñado, ¿verdad? Porque estaba así, hecho bola. Y llegaron y lo aventaron en la última banca allí. Después él dijo que lo habían llevado porque en esa iglesia estaban sucediendo milagros, ¿verdad? Iba por su milagro. Pero lo más sorprendente es que cómo iba, ¿verdad? Lo bajaron del carro a peso y lo pusieron en la banca allí, ¿verdad? Y en medio de la alabanza, dijo un amigo, ni siquiera la ofrenda habíamos levantado. En medio de la alabanza, hermano, allí a esta persona se le empezaron a estirar los pies, a estirar las manos, y se levantó y empezó a caminar y empezó a danzar en medio de las bancas. Empezó a danzar hasta el altar allá enfrente, levantando sus manos, bien agradecido, entendiendo lo que estaba pasando en su vida. Porque muchos problemas que nosotros tenemos es porque no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Y a veces nos desfasamos y otras veces nos creemos, qué inteligente soy yo. O decimos, es que mis capacidades, es que estoy bien fuerte. Y no es así, hermanos. Tenemos que ser entendidos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Tú entiendes eso? ¿Puedes alabar al Señor por lo que te está pasando? Aunque pareciera que es malo, es una oportunidad para que Dios se manifieste. Como se lo he dicho, cuando yo tengo un problema en mi vida, yo no me pongo a temblar, ni me pongo estresado, ni me pongo yo, ¿qué voy a hacer ahora, Dios mío, de mi vida? No, yo sé que Dios va a obrar. Y lo único que hago es doblar mis rodillas y decirle, Señor, te presento esta situación. Yo te pido que intervengas y a mí me des la capacidad para hacer lo que me toca hacer a mí. Y te ruego que tú hagas lo demás. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, hermanos. Pero hay cosas que sí podemos hacer, algunas cosas. Y tenemos que entenderlo, tenemos que ser entendidos en ello. Para esto hay una liberación que se hace por medio de la alabanza. Era
eran dos discípulos que estaban encarcelados, ¿verdad? Y estos, como estaban siendo perseguidos porque eran cristianos, los metieron a la cárcel y dice que les pusieron en el cepo. El cepo eran como tipo esposas, pero eran a la antigua, ¿verdad? Eran de madera. Era como un durmiente de tren partido por la mitad, ¿verdad? Con 4 hoyitos, y allí le metían los pies y las manos. Y estas personas, en igual de ponerse a renegar, ¿qué no soy tu hijo, Señor? ¿Por qué me tienes aquí? Mira, ¿qué no tienes el poder suficiente? ¿Sabe qué hicieron? Se pusieron a alabar al Señor. Y cuando el canto empezó a surgir, entonces ellos fueron liberados. Dice que vino como un terremoto, se abrió las puertas de la cárcel y sus grilletes salieron expulsados de sus manos. Y entonces, como el guardia como que estaba medio dormido, ¿verdad?, viene corriendo para ver si se habían escapado los presos, porque las puertas se habían abierto, y el precio de que un preso se escapara era morir. Él tenía que pagar un precio que se llama muerte. Y va corriendo, y entonces le dicen los discípulos: no te preocupes. Y entonces ahí el carcelero reconoce y los saca y les da la libertad ahí, con riesgo, fíjese, con riesgo de que fuera acusado. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó y se manifiesta cuando nosotros aprendemos a alabar y adorar al Señor. La oración y la proclamación son bien importantes, hermanos. También con acciones de gracias. El Salmo 100 invita a la presencia de Dios con gratitud y cántico de júbilo. Por eso cuando venimos al templo, Dios nos invita a que vengamos con gratitud y cántico de júbilo, nos involucremos. Yo sé que muchas veces cantan cánticos nuevos que no sabemos, pero hagámosles al ventrículo, hermanos. No, tratemos de entender. Cuando tú te dispones, Dios te empieza a trabajar contigo y empieza a trabajar con tu oído y con tu corazón. Muchos que entendemos un poco de música, no crea que porque fuimos a la escuela, sino por disposición, por mera disposición. Y Dios empezó a trabajar, y como había agradecimiento en el corazón y Dios tocaba el corazón, hermanos, solito sale. Como que sabe uno la canción, como que sabe uno la tonada, como que sabe uno lo que va a pasar y van a decir, porque se entona el espíritu. Así es que las acciones de gracia, hermanos, son bien importantes, porque cuando estamos agradecidos, estamos dispuestos a aprender, dispuestos a cantar, dispuestos a hacer el ridículo. Está pesado eso, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo? La Biblia habla de un rey llamado David, que cuando vio el arca del pacto que venía llegando a su reino, él fue y se puso a danzar delante de alegría, de agradecimiento, de acciones de gracia. Y su mujer, ¿verdad?, decía: ¿cómo es posible? Si tú eres el rey, debes de guardar ciertas etiquetas, ciertas actitudes. Tú como rey no puedes hacer eso. ¿Y sabe qué hizo David? Me importa muy poco hacer el ridículo, porque esa arca del pacto significa la presencia de Dios misma que llega a mi reino, y eso no tiene precio. Se pierde la compostura, se pierde todo cuando la presencia de Dios llega a la persona. Pierde todo. Le digo también porque a mí me daba vergüenza levantar la mano. Yo hacía así.
Y eso que Dios había tocado mi corazón y todo, pero son cosas, son traumas que trae uno, o son impedimentos que uno mismo busca. Pero cuando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu aprende a alabar al Señor con libertad, las cosas empiezan a cambiar. Tanto en tu alma como tu espíritu y tu cuerpo son transformados por el poder de Dios, penetrando a cada célula, porque cada célula tiene el deber y la obligación de alabar a Dios. Y si hay una célula maligna, tiene que desaparecer, porque las células malignas no pueden alabar al Señor. Y también, hermanos, con la expresión corporal y emocional. El Salmo 95, 3 dice: cantemos con júbilo al Señor, lleguemos ante Él con acciones de gracias. Y el Salmo 30, del 11 al 12 dice: convertiste mi lamento en danza para que te cante y te glorifique. Oiga, qué tremendo esta expresión del Salmo 30. Cambiaste mi lamento en danza. ¿Sabe por qué? La especialidad de Dios es tomar lo que el diablo ha hecho en las personas y convertirlo en bendición para nosotros o para los hijos de Dios. Es lo que Dios hace, hermanos. Porque entonces cuando yo acepto a Jesucristo, Él viene a mi corazón, y cuando tengo y empiezo yo a entender la alabanza y la adoración, y mi cuerpo y mi alma y mi espíritu se involucran, entonces, hermanos, suceden el cumplimiento de las promesas del Señor, que dice que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz. Se produce también el poder de la unción, que dice que la oración del justo puede mucho y que la oración cambia todas las cosas. Porque la presencia de Dios está en la persona, y no es la persona misma que produce el poder, sino que es Dios respondiendo a la alabanza, a la adoración interna, no solamente con cánticos, no solamente con música, sino con hechos, con actitudes, con relaciones correctas, adecuadas para con los demás. Porque la adoración y la alabanza, hermanos, es integral. Mucha gente ¿cómo se dice? Lo divide o lo confina, mejor dicho, lo confina a música y canto. Pero no, hermanos, la adoración y la alabanza es integral. Está incluido nuestro cuerpo, todo lo que hace. Está incluido tu alma, todo lo que tu alma decide, ¿sí? Y en el alma tenemos lo emocional, lo psicológico, ¿ok? Entonces todo lo que tú decides, ¿verdad?, está incluido en la alabanza y la adoración, y en lo espiritual más. Porque dice la Escritura que lo espiritual solamente puede entenderse espiritualmente, y si tú no has vivido espiritualmente, no puedes entender lo espiritual. Y la alabanza y la adoración es espiritual, que trasciende a nuestra alma y trasciende a nuestro cuerpo. Y tenemos que entender una unidad, porque si queremos separar, entonces es porque traemos alguna cosa malilla por ahí. No hemos madurado alguna cosa, o algún pecadillo se nos está escapando, y entonces queremos justificarlo, pero no es así. Tus acciones, tu vocabulario, tus pláticas, si todavía tú empiezas a platicar cosas que le dicen chistes rojos o cosas rojas, ¿verdad?, o que te burles de las personas, significa que todavía necesitas alabar y adorar más al Señor en esa área. Porque hay gente que se goza con la desgracia de otras personas. ¿Sí le ha tocado a usted? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Mira, embarazada. ¡Qué tontita está! ¿No? ¿Cómo es posible que nos
que nos gocemos por una desgracia de una persona. Mira, ni marido tiene. Mande. Pero mucha gente sí lo hace. Es una bendición, pero la gente lo dice como si fuera una desgracia. Y se ríe por eso, no porque es bendición. ¿Sí? Si fuera bendición, se gozara, se alegrara. Pero se burlan. Y la burla es y lleva malas intenciones. Muy bien, hermanos, cuando nosotros entramos en este proceso de la alabanza y la adoración, entendemos que es, como ya lo mencioné, universal, que tiene que ver con continuidad, que siempre debemos nosotros de estar conectados y alabando al Señor con todo lo que hacemos. Como dije, tiene una integridad en el ser, o sea que involucra mente, corazón, cuerpo y comunidad. Y tiene también, hermanos, memoria y testimonio. Recordar las obras de Dios con gratitud y clamarlas fortalece la fe, no solamente personal y colectiva. Cuando tú das un testimonio de fe, tú fortaleces a los demás. Los fortaleces. Así que no te calles, ¿sí? No te calles, da tu testimonio, habla de lo que Dios ha hecho, el poder que se ha manifestado en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Porque usted me puede platicar algo, pero lo que yo experimento, eso nadie me lo platica. Sé exactamente, ¿verdad?, lo que está pasando. Yo soy un milagro andando, hermanos. Tanto que Dios me devolvió de la muerte, como a los 19 años iba a perder mi único riñón que tenía, porque a los 3 años me operaron y me quitaron un riñón. ¿Sí? Y crecí normalmente, Dios hizo un milagro y no tuve ningún tipo de deficiencia. Inclusive fui un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Pero a los 19 años me tumbaron de la nube. De repente empecé a orinar sangre, micropartículas de sangre. En un estudio me salió y el médico me dijo: ¿sabe qué? Usted ya empieza a orinar sangre. Algo está pasando en sus riñones. Digo, en su riñón, dijo. Ah, ok. Así es que, como aquí no tenemos las herramientas para saber qué está pasando en su riñón, lo vamos a mandar a Guadalajara para que le hagan a aquel tiempo le decían meliografía. Le meten a uno un contraste en la sangre para que vaya a todos los miembros, todos los órganos, ¿verdad? Y empiezan a sacar radiografías. En aquel tiempo sí se hacía, para ver qué pasaba. Y en mi riñón encontraron que estaba inundado de quistes, totalmente. Y entonces me dijo el médico: oiga, me dijo, usted hay que apuntar en la lista de trasplantes, porque su riñón, aunque está funcionando, no sirve. Está lleno de quistes. Usted diría, pues que me operen el quiste, pero no es 1, ni 2, ni 3, ni 4. Está lleno de quistes. Entonces, como a veces digo de jugando, ¿verdad? Agarré mi cola y me le eché al hombro y me regresé a mi casa. Me apuntaron ahí en la lista, ¿verdad?, de trasplantes. Y llegué a mi casa y le platiqué a mi esposa y nos pusimos a orar. Y en la vida normal, cotidiana, empezamos a ir a la iglesia,
Los hermanos empezaron a orar por mí, ¿verdad? Y y a los 6 meses el médico me hace otro estudio de la sangre en la orina para ver qué tan grave iba, ¿verdad? Y se queda sorprendido porque no sale nada. Y entonces se rascó la cabeza y le dije yo, ¿qué pasa, doctor? No, dice, pues no te sale nada. Yo creo que se equivocaron estas gentes. Voy a volverte a hacer otros estudios. ¿Está bien, doctor? Y me hizo otros estudios. Y entonces cuando fui por los resultados, me dijo, no sé qué pasó, pero no tienes nada. No hay sangre en tu orina. Y estoy hablando desde los 19 años. ¿Sí? Hoy tengo 66 años. De hecho, cuando me operaron la primera vez en un riñón, a mi mamá le dijeron, cuando mucho llega a los 50. ¿Verdad? Cuando mucho. Yo me acuerdo que compré un seguro de vida y hasta los 50. Y resulta que le rebasé y ya no tengo seguro de vida, ¿no? Caducó. Pero hermanos, eso solamente lo hace Dios. Ningún médico, ninguna otra persona, solamente lo hace Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando Dios me limpió de mis pecados y cuando Dios me dio un motivo de vivir para adorarle y alabarle, las cosas cambiaron. Y ahí está el punto, hermano. Los que estamos dentro del Evangelio no debemos olvidarlo por ningún motivo, al contrario, debemos implementar a nuestras vidas, integrar a nuestras vidas o vivir una alabanza y adoración integral en nosotros. De tal forma, inclusive, que si vamos a comer, ¿verdad? Consultemos a Dios. Porque hay veces, hermanos, que comemos cosas que nos hacen daño. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y no se lo consultamos a Dios, lo decidimos nosotros. Pero luego queremos que Dios nos sane, ¿verdad? No, hermanos. Hasta eso tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Tenemos que usarlo para la alabanza y la adoración a Dios. En eso consiste lo que decíamos en las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario anunciarlas. ¿Cómo las vamos a anunciar? Practicando una alabanza y adoración integral. Por último, quiero leer un texto bíblico y con esto termino. Vamos a ir a Apocalipsis 19, vamos a leer el verso 6 y 7. Estamos hablando de Apocalipsis, ¿ok? Estamos hablando de lo que todavía no acontece, pero que va a acontecer. ¿Ok? Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y sabes quién es la esposa? Tú y yo. Nosotros vamos a vivir, hermanos, para alabar y adorar a nuestro Dios. Este tiempo que Dios nos permite es para que aprendamos a adorar y alabar. Pero tú te estás enfocando en eso. Las acciones que haces llevan el propósito de alabar y adorar.
lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú te relacionas. Hermanos, gocémonos porque estamos destinados a la alabanza y la adoración y al gozo y a la alegría. Allí, en un cuerpo glorificado, vamos a sentir el gozo, vamos a sentir la alegría, vamos a sentir vamos a poder demostrarle a nuestro Dios y podemos glorificarle por siempre y para siempre. Este cuerpo va a ser transformado, pero tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que hagamos lleve el propósito de alabar y adorar al Señor. Si lo vamos a hacer en la eternidad, ¿por qué no empezamos? Si hay que hacer el ridículo por demostrar la adoración y la alabanza al Señor, hagámoslo. Una cosa es ser ridículo y otra cosa es ser imprudente, hermano. Hacer esa diferencia, ¿sí? Porque mucha gente con la idea de querer hacer el ridículo sin importarle, son imprudentes y no debe pasar así. Hay que hacer una diferencia en eso. La imprudencia lleva a entorpecer que la gente vea la gloria de Dios en tu vida. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar y igual de ponerme a trabajar, me pongo a alabar a Dios y dejo de trabajar, ¿qué estoy siendo? ¿Ridículo o imprudente? Imprudente, ¿verdad? No tiene nada que ver con la ridiculez, eso tiene que ver con la imprudencia. Entonces tenemos que ser entendidos y saber lo que hacemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar y digámosle: Señor, yo quiero alabarte y adorarte. Pero antes de ir a eso, quisiéramos una oración. ¿Sí? Recuerde que para poder entrar en este proceso de saber alabar y adorar al Señor y que haya una respuesta de parte de Dios, se necesita a Cristo en el corazón. Yo sé que todos o muchos de nosotros lo hemos aceptado. ¿Sí? Juan 1:12 dice que tengo que creer en Jesucristo, así que yo creo que los mexicanos creemos en Jesucristo, ¿verdad? Pero otra cosa es aceptarlo como Salvador. Y aceptarlo como Salvador es una oración, arrepintiéndonos y diciéndole: Señor, ven, entra en mi vida y tócame. Así que yo le voy a dirigir, usted repite con gozo, usted repite entendiendo lo que dice. ¿Le parece bien? Señor, en este momento estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que no hemos hecho bien las cosas, que te hemos ofendido a ti y hemos ofendido a nuestro prójimo. Por lo tanto, Señor, te pido que me perdones, que me hagas una nueva criatura, porque en este momento te acepto como mi Salvador personal y abro mi corazón para que entres en Él y vivas en Él, reines en Él, gobiernes mi vida, Señor, y vengas a mi vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que podamos nosotros manifestar la adoración y la alabanza con libertad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. No importa si estamos en el trabajo, no importa si estamos en algún otro lugar, porque inclusive en el trabajo, Señor, cuando nosotros hacemos las cosas bien, que marquemos la diferencia de algo perfecto, Señor, hacemos la diferencia. Y no solamente eso, sino que alabamos y te glorificamos con nuestras acciones. Hacemos la diferencia, Dios. Así que, Señor, no solamente en mi espíritu, no solamente con mis emociones, no solamente con mi alma, sino con todo lo que yo hago, Señor. Quiero alabarte y bendecirte, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos.